En el vídeo número 6 vamos a ver los rendimientos de capital. En el artículo 21 se habla conjuntamente de los rendimientos de capital inmobiliario y de los rendimientos de capital mobiliario. Los primeros son aquellos que derivan de derechos sobre bienes de carácter inmueble y los segundos los derivados de bienes de carácter mueble. Bienes inmuebles producen rendimiento de capital inmobiliario y bienes muebles de capital mobiliario. Capital inmobiliario. Por un lado tendremos arrendamientos, las rentas que provengan de los arrendamientos van a seguir el criterio de la determinación del rendimiento por la diferencia entre ingresos y gastos deducibles. Como gastos deducibles se podrán meter todos los necesarios para la obtención del rendimiento, entre los que cabe destacar los gastos de comunidad, los gastos de reparaciones, los gastos de seguros y las amortizaciones. Lógicamente las amortizaciones será aplicable un tanto por ciento, generalmente se aplica el 3% sobre el valor de la construcción, puesto que el valor del suelo o el suelo no sufre depreciación. Tomaremos el 3% del valor de la construcción. Cuando no se conozca el valor de la construcción, podemos servirnos de referencia en el IBI, en el recibo del IBI, el valor catastral, que sí que figura, el valor catastral y el valor del suelo, y aplicarle el mismo porcentaje al precio al coste del inmueble. Otro gasto que puede tener alguna precisa explicación es el de las provisiones por insolvencia, las cantidades no cobradas se podrán meter como gasto cuando haya transcurrido más de 6 meses desde que era exigible el cobro, cuando haya incurrido el deudor en concurso de acreedores, pero no procede meterlo como gasto el impago cuando el deudor sea una administración pública o la deuda esté garantizada mediante aval o fianza. Hay algunos límites a la deducción de los intereses de préstamos para la adquisición de los inmuebles arrendados, junto con el importe de los arrendamientos, tendrán como límite los ingresos, de tal manera que no pueda resultar negativo el rendimiento por este concepto. Sumándole los demás conceptos, los demás gastos deducibles, sí que es posible un rendimiento negativo. Luego tenemos que ver también el régimen de imputación de renta inmobiliaria para los inmuebles que estén a disposición de los titulares. Es una renta presunta que va a ser igual al 2% del valor catastral si no está revisado y al 1% si está revisado. Y tendremos otra tercera variante, que es los inmuebles arrendados a los familiares. Para evitar que los contribuyentes defrauden, habrá que tomar, cuando se arriende a familiares, el mayor de los dos anteriores, el rendimiento que resulte del mayor, aplicando las dos reglas anteriores, la regla de la determinación del rendimiento para inmuebles arrendados y la de la atribución de rendimientos de inmuebles.
Si se le arrienda a un hijo, a un sobrino, y el arrendamiento es ficticio o resultare inferior a la aplicación del tanto por ciento del valor catastral que corresponda, pues se tomará en este caso el valor catastral, como si estuviera a disposición de los titulares. Hay una reducción importante para inmuebles que estén arrendados y el arrendatario los destine exclusivamente para uso de vivienda. Esa reducción será del 60%. Bueno, lo podemos ver en el propio programa Padre. En cuanto a los rendimientos de capital mobiliario, pues tendremos que acudir al artículo 25, 1, 2 y 3, son rendimientos de capital mobiliario que van a ir a la base del ahorro, y los del 25.4, que son arrendamientos de negocios o minas, estos irán a la base general y se van a determinar el rendimiento por diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para producir dichos ingresos. En el resto de rendimientos se tomarán los ingresos, prácticamente no se pueden meter gastos, salvo en caso de dividendos, los gastos de administración y custodia de los valores. Para los demás casos no procederá ningún otro gasto. Aquí interesa ver cómo se determina el rendimiento de algunos de los tipos de renta del 25, por ejemplo, las rentas vitalicias o las rentas temporales. La determinación del rendimiento vendrá en función de la edad que tenga el que los percibe, porque parte se va a considerar devolución de capital y parte intereses. Y esto será una escala en función de la edad. Me remito a los apuntes que facilitamos y al manual de la agencia tributaria para que veáis cómo se calcula. Ahora voy a insertar unos vídeos para no repetir, que ya tengo hechos de la renta del año pasado, puesto que no ha habido variaciones al respecto. Y con ello os dejo. Ahora nos toca ver cómo se declaran los rendimientos de capital inmobiliario. Después de los rendimientos de trabajo, en el artículo 21 de la ley se contienen los rendimientos derivados de capital. Pueden ser rendimientos de capital inmobiliario, que son aquellos que derivan de bienes inmuebles, o rendimientos de capital mobiliario, los que derivan de los bienes muebles. Primero vamos a ver los de bienes inmuebles. Aquí veréis que tiene rendimientos de capital o bienes inmuebles no afectos a actividades económicas y inmuebles afectos a actividades económicas. En inmuebles afectos a actividades económicas que no producen rendimiento, porque el rendimiento que producen estará en el rendimiento de la propia actividad económica, simplemente hay que referenciarlos para que facilitemos esa información, y es importante hacerlo así. Si tenemos una actividad empresarial y la desarrollamos en un local de nuestra propiedad, ese local no producirá renta, y será importante que hagamos la referencia catastral, la pongamos aquí y demos esa información. Para el resto de inmuebles que estén arrendados o que estén a disposición de sus titulares, tendríamos que acudir a la página 4C. Aquí iremos, nos sale el inmueble 1, si tuviéramos varios iríamos dando de alta más inmuebles y habrá que ir rellenando estos datos. Para los inmuebles que no estén afectos a actividades económicas tenemos tres posibilidades. Diría yo, los inmuebles arrendados, el rendimiento se va a calcular en estimación directa, digamos, ingresos menos los gastos necesarios para obtener esos rendimientos. Y luego hay una cosa curiosa, que son las viviendas o los inmuebles a disposición de sus titulares, que aún no produciendo renta, la normativa vigente sí que
imputa un rendimiento que es un tanto por ciento del valor catastral. No sé muy bien cuál es el hecho imponible ahí, si se está cumpliendo, puesto que no estamos obteniendo una renta, pero bueno, como el legislador dice que sí, que es una renta, pues habrá que tomar el 1,1% del valor catastral si estuviera revisado, o el 2% si no está revisado. Ahora, puede ocurrir que tengamos una vivienda que parcialmente haya estado arrendada y parcialmente ha estado a disposición de sus titulares, con lo cual habrá que dividir el rendimiento en función del tiempo que haya estado de una manera u otra. La manera de rellenar pues es siguiendo esto, ¿no? Vamos a suponer que este soltero que habíamos puesto o abierto en la renta en el vídeo anterior sea propietario de un inmueble que tiene arrendado. Podía ser pro indiviso y tener un porcentaje, o si la titularidad es exclusiva, pues pondríamos el 100%. Podría ser usufructuario, pero bueno, propietario 100%. En caso de matrimonio en régimen de gananciales es frecuente poner 50% para cada uno, y el programa incluso nos dice si queremos copiar los datos para el otro cónyuge, con lo cual podemos ahorrar el no tener que estar metiendo dos veces las mismas cantidades. La naturaleza puede ser urbano o rústico. Arrendamiento para vivienda, con el ejemplo que vamos a poner, va a ser urbano. Y aquí en el uso vamos a ver, había dicho que había tres posibilidades: el arrendamiento, el inmueble a disposición de sus titulares, en cuyo caso se computa en un tanto por ciento sobre el valor catastral, y curiosamente hay una... Bueno, esto sería para casos en que haya estado en parte a disposición de los titulares y en parte arrendado. Bueno, estos otros son casos son menos corrientes, ¿no? Arrendamiento como inmueble accesorio, a disposición de sus titulares y arrendamiento como inmueble accesorio. Por ejemplo, una vivienda que se arriende junto a una cochera. Bueno, la cochera sería un inmueble accesorio al arrendamiento. Y este caso es más específico de una vivienda en la que los casos de separación o divorcio residan los hijos y el otro progenitor. Hemos dicho que el ejemplo iba a ser una vivienda en arrendamiento, pues clave 1. La situación con referencia catastral será lo más corriente, y aquí pondremos la referencia catastral. Un tipo especial serán las referencias catastrales de inmuebles situados en el País Vasco o en Navarra. Bueno, inmuebles situados en el extranjero. Los residentes en España tienen que declarar la renta mundial. Bueno, pues aquí habría que declarar si tenemos un inmueble en Francia y lo tenemos arrendado, pues marcaríamos esto y no dejaríamos de tributar por eso, ¿no? Y yo voy a poner inmuebles sin referencia catastral porque si no, no me va a dejar pasar. Aquí, para los rendimientos de inmueble a disposición de los propietarios, se calcularía aquí, para lo cual tendríamos que tener otra situación, otra clave, perdón, que sería esta. Y entonces aquí pondríamos el valor catastral. Vamos a suponer 120.000 euros de valor catastral. Y normalmente todos los valores catastrales están revisados. Aceptamos. La renta imputada sería 1.320 euros. O sea, ha cogido el 1,1% del valor catastral. Vamos a cambiar esto para el arrendamiento. Sería 1. Y aquí, clave 3, eso es correcto. El rendimiento para los inmuebles arrendados. Aquí sí vamos a utilizar todos los ingresos y los gastos, como si fuera una actividad empresarial. Tipos de rendimiento. Cuando el inmueble sea una vivienda o un inmueble destinado a vivienda, va a dar derecho a una reducción del 60%. Entonces tendremos que marcar esto. Si lo que estamos arrendando es un local, por ejemplo, pues no daría derecho a la reducción y tendríamos que marcar el 3, otro tipo de rendimiento. Incluso podría haber una reducción del 100%, es decir, no pagaríamos absolutamente nada si arrendamos un inmueble a un menor de 30 años que tenga una renta superior a un determinado índice. En fin, son casos
más específicos y que además la nueva ley a partir del 2015 desaparece. Entonces vamos a ver el caso más genérico de vivienda habitual. El tipo de rendimiento sería el 1. Aquí le decimos si se ha arrendado a familiares o no, porque los arrendamientos a familiares tienen un trato especial, es decir, para que no se haga trampa y se ponga un valor muy reducido, una simulación de un contrato de arrendamiento a un familiar, sí que se le puede poner por un precio irrisorio. Entonces lo que la normativa hace es que si se le arrienda a un familiar, el resultado del arrendamiento no puede ser inferior al de la aplicación de las reglas de la vivienda de los inmuebles a disposición de los titulares. Entonces hay que poner la mayor de las dos cuantías. Pondríamos los ingresos, 1.000 euros al mes, por ejemplo, pues serían 12.000 euros de ingresos. Y aquí pondríamos todos los gastos necesarios para obtener los rendimientos. Serían los seguros, la comunidad, reparaciones, intereses. Si estamos pagando una hipoteca, el gasto deducible sería el interés, no la amortización del capital. Un tipo de gasto muy peculiar es la amortización del inmueble. Esto, bueno, habría que extenderse bastante para explicar cómo se calcula la amortización. Podéis pedir siempre ver ayudas y ver cómo se hace, pero bueno, indicaros que como gasto se puede poner el 3% del valor de la construcción. No, el valor del suelo no se deprecia, por lo tanto tendremos que calcular el valor de la construcción. Se suele acudir al recibo del IBI, donde viene un valor catastral y un valor del suelo, y en la misma proporción de ese valor del suelo respecto al coste de adquisición del inmueble, le ponemos un 3% al valor de la construcción. Y ese es un gasto importante que puede hacer minorar bastante la renta y que yo he visto a mucha gente que lo omite. Bueno, pues todos estos gastos daría lugar, una vez deducidos de los ingresos, al rendimiento neto del inmueble. En los locales de negocio, cuando están arrendados a empresas, empresarios y profesionales que desarrollen su actividad, están obligados a hacer una retención. En el caso de que fuera un local, pues ahí pondríamos el importe. En casos de vivienda a particulares, pues no se les obliga a retener y no habría aquí ninguna cantidad. Cuando tengamos todos estos datos, vamos a poner algún gasto de reparación o otros gastos deducibles, pues le vamos a poner aquí 1.550 euros. Le damos a aceptar y aquí nos da el rendimiento neto ya reducido. Él ya aplica la reducción aquella que hemos visto del 60%. Y ahora, como hemos añadido estos datos a la misma declaración que hicimos en el vídeo anterior, si nos vamos al resumen de resultados, ahora veremos que la base imponible habrá aumentado, y como la base imponible ha aumentado, de 40 y tantos euros que nos salía a pagar, ahora ya sale 1.167,89 porque le hemos añadido estos resultados. Y con esto termino los rendimientos de capital inmobiliario. En el próximo vídeo veremos los rendimientos de capital mobiliario. Un saludo de Víctor Ruiz de Morales. Hoy vamos a ver los rendimientos de capital mobiliario. Estos son los que derivan de cualquier bien mueble que se pueda mover, como va a ser el dinero, que es el principal. Bien mueble el dinero, que puede producir intereses si los tenemos en una cuenta de ahorro, o dividendos si tenemos invertido en el capital de una sociedad, etcétera. Para incluirlo en la declaración abriremos los distintos apartados y nos vamos aquí donde metimos rendimientos de trabajo. Los rendimientos de capital de bienes inmuebles también los metimos aquí, y ahora abrimos los rendimientos de capital mobiliario. Aquí pone base imponible del ahorro y aquí base imponible general. Casi todos los rendimientos de capital mobiliario van a ir a la base imponible del ahorro. Para el que quiera profundizar, en la ley del IRPF, artículos 25, 1, 2 y 3, vienen los que van a la base imponible del ahorro
que son los más normales, y en el artículo 25.4 vienen una serie de rendimientos que también se consideran de capital inmobiliario, pero que son, yo les llamo los raros, ¿no? Son más raros, derivados de propiedad industrial, de arrendamiento de negocios o minas, etcétera. Estos van a la base imponible general. Pero bueno, nosotros metemos donde corresponden los datos y el programa ya se encargará de llevarlos al sitio que corresponda y hacerlos tributar conforme a lo que sea. Únicamente tendremos que ver si son intereses de activos financieros con derecho a bonificación de una disposición transitoria de la ley del impuesto a sociedades, esto es más raro, si son dividendos, si son de letras del tesoro, si son contratos de seguro, ponerlos en su sitio. Los ingresos de capital mobiliario suelen llevar retención. Imaginemos que hemos recibido de una cuenta a plazo 1.000 euros de ingresos y nos han hecho una retención de 210. Si tenemos alguna duda en cuanto a gastos y demás, pues podemos acceder, ¿no? Siempre, ¿no? Acceder ahí, y aquí pues nos implica que se considera ingreso. Fijaros, en el 26.1 sobre gastos deducibles dice que en ningún caso podrán computarse gastos deducibles respecto a este tipo de rendimiento. O sea que no podemos meter aquí gastos o comisiones bancarias por estos conceptos. Realmente, solamente aquí, si hemos percibido dividendos, imaginemos que tenemos acciones de Telefónica, aquí nos pedís el tipo de rendimiento, si son exentos o otros, y vamos a suponer que hemos recibido 100 euros con una retención de 21, y aquí sí hay unos gastos de administración y custodia de 3 euros. Pues eso sí que te los permite, ¿no? Y podríamos ir a la ayuda por dividendos. Admite los gastos de administración y depósito de valores negociables. Es muy interesante que en dividendos hay una reducción de 1.500 euros que desaparece en el 2015, ¿no? Entonces, por dividendos, estos 100 euros deben de quedar. Es que había que marcar el tipo de rendimiento 1, porque la exención de los 1.500 es la del artículo 7, letra Y. Entonces, al poner tipo de rendimiento 1, el programa va a coger automáticamente la reducción de 1.500 euros. Alguien puede pensar, bueno, pues si tengo 1.500 exentos, no meto nada y ya está. Pues no, es interesante meterlo porque la retención jugará a nuestro favor. Si no metemos nada, pues vamos a perder 21 euros en este caso. O sea que aunque quede exento, la retención podremos recuperarla bien vía devolución o bien pagando menos en la cuota diferencial. Bueno, y si tenemos arrendado, por ejemplo, un negocio, porque el arrendamiento de locales vimos que era rendimiento de capital inmobiliario, pero si lo que tenemos arrendado es un negocio completo, pues entonces sería también un rendimiento de capital mobiliario, pero de los que van a la base imponible general. Sería aquí. Pues si arrendamos bienes muebles, negocios o minas, aquí habría que poner los ingresos y sí que se podrían meter todos los gastos, como si fuera una actividad empresarial, los gastos necesarios para obtener el rendimiento. Y el rendimiento neto sería la diferencia entre los ingresos y los gastos. Bueno, a la hora de ir metiendo más rendimientos, lógicamente la tributación se va incrementando, ¿no? Ahora mismo pues tendría que pagar 1.146,27 euros. En el próximo vídeo veremos los rendimientos de actividades económicas. Muchas gracias.